El último respiro de Jorge Negrete. Jorge Negrete murió en el hospital Cedars-Sinai de Los Ángeles, California, el 5 de diciembre de 1953. Padecía cirrosis hepática de tipo Laennec, que consiste en una degeneración del hígado con atrofia de células hepáticas. Había cumplido los 42 años 5 días atrás. Para el traslado de su cadáver el 7 de diciembre, se rentó un DC-3, en el que viajó su esposa, la actriz María Félix, que fue muy mal recibida por la gran mayoría de admiradores del charro cantor, al conocerse la versión de que se había negado a salir del cuarto cuando a Negrete le aplicaron los santos óleos, pues la pareja de oro nunca se casó por la iglesia, debido al anterior matrimonio de María. El cuerpo de Jorge Negrete fue recibido en el aeropuerto por una multitud de 10.000 personas. De ahí, el cortejo fúnebre se dirigió a las oficinas de la Asociación Nacional de Actores, la ANDA, y su capilla se instaló en el foro del teatro, que en la actualidad lleva su nombre. Se calcula que en un tiempo en que la Ciudad de México tenía 3 millones de habitantes, 500.000 personas presenciaron el recorrido. Ya en el teatro ya abierto el ataúd, de acuerdo con las crónicas de la época, se calcula que desfilaron ante el cadáver unas 50.000 personas. Al día siguiente una multitud acompañó el cortejo, que encabezaba Pedro Infante en motocicleta, y seguía un automóvil en el que viajaba María Félix, en la parte trasera, y Mario Moreno Cantinflas, acérrimo enemigo de Jorge, en el lugar del copiloto. Se dice que la doña le exigió que se bajara, pero el Gran Mimo de México fingió no escucharla. Jorge Negrete fue enterrado en el Panteón Jardín, y en los días posteriores a su muerte, la prensa publicó la noticia del suicidio de 2 admiradoras, una menor de edad colombiana y una capitalina, que se arrojó del 6º piso de un edificio del centro de la capital. Ambas dejaron notas que relacionaban su fatal decisión con la muerte del charro cantor. El último respiro de Pedro Infante. Pedro Infante murió en un accidente de aviación en Mérida, Yucatán, a las 7:54 de la mañana del 15 de abril de 1957. Esto según el informe inicial. La excesiva carga del avión que piloteaba el propio actor habría provocado una falla en el motor, aproximadamente 6 millas al noroeste del aeropuerto de Mérida. El ídolo tenía 39 años de edad y apenas 6 días antes había sido informado de la sorpresiva anulación de su matrimonio con la actriz Irma Dorantes por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, debido a que no se había divorciado de su primera esposa, María Luisa León. Por esta razón, periódicos como Últimas Noticias, Excelsior, habrían destacado en sus 8 columnas del mismo día del deceso: las 2 esposas de Pedro Infante se disputan el derecho de sus restos. A las 11 de la mañana del 16 de abril, el cuerpo calcinado del intérprete de Nosotros los Pobres llegó al aeropuerto de la Ciudad de México, donde fue recibido por una multitud y de inmediato fue trasladado a una funeraria para cambiar el sencillo ataúd de madera por uno metálico, que fue sellado para impedir que fuera abierto. De ahí la carroza se dirigió al Teatro Jorge Negrete para iniciar los funerales, que fueron presididos por doña Refugio Cruz, madre del ídolo, y sus 2 esposas, María Luisa e Irma, y su ex compañera Lupita Torrentera, que llegó acompañada de sus pequeños hijos, Lupita y Pedro Jr. Los funerales del ídolo de Guamúchil congregaron a miles de admiradores a lo largo de los 2 días de duelo. Según cálculos de las autoridades, más de 100.000 personas asistieron al sepelio en el Panteón Jardín. El cortejo, encabezado por 40 motociclistas de tránsito, con gran dificultad se abrió paso entre la multitud, que hizo una respetuosa valla del Teatro al Camposanto. Pedro Infante fue sepultado con los acordes de Amorcito Corazón y Mi Cariñito, temas que lo consagraron en el gusto popular. Por primera vez en la historia de México, un funeral fue transmitido por la televisión. Los 3 canales con sus repetidoras se unieron para dar una amplia cobertura del duelo popular y la ceremonia fúnebre. El periódico El Universal el miércoles 17 reseñó: mudo desfile ante el ídolo, especialmente gente de la clase humilde ha desfilado por la capilla ardiente instalada en el Teatro de la Anda. Y la prensa, en la misma fecha, publicó: desfiló el pueblo día y noche ante el ídolo caído. Apareció otra hija de Pedro Infante, seguro por 1 millón para María Luisa. El último respiro de Mario Moreno Cantinflas. Murió de cáncer de pulmón en su residencia de Lomas de Vistahermosa, en la Ciudad de México,
a las 21:15 del 20 de abril de 1993. Tenía 81 años de edad. Sus funerales se iniciaron a la 1:07 de la madrugada del miércoles 21 de abril, primero en las salas A y B de la funeraria Galloso, de Félix Cuevas, lugar donde espontáneamente llegaron alrededor de 2.000 personas, a partir de las 3 de la tarde, en el Teatro Jorge Negrete, donde la Asociación Nacional de Actores les rindió un sentido homenaje que se prolongó hasta medianoche. La mañana del 22, a petición del presidente Carlos Salinas de Gortari, el ataúd de Cantinflas fue trasladado al Palacio de Bellas Artes para iniciar un homenaje nacional que presidió su único hijo, Mario Arturo Moreno Ivanova. El Paseo de la Reforma, las avenidas Juárez e Hidalgo, la Alameda, toda el área, estaba inundada de dolientes haciendo fila para pasar frente al féretro del actor, de ahí está el detalle. Se calcula que a las 9 de la mañana, a las 23:55 horas, en que se cerró sus puertas, tan solo en Bellas Artes unas 350.000 personas desfilaron ante los restos del gran mimo de México. Políticos, artistas, empresarios, pero principalmente hombres, mujeres y niños del pueblo estuvieron presentes. A las 9:30 de la mañana del 23 de abril, con una valla del H Cuerpo de Bomberos, el cuerpo de Cantinflas salió de Bellas Artes. A las 10:40 de la mañana, el cuerpo de Mario Moreno ingresó al horno crematorio del Panteón Francés, lugar donde finalmente fueron colocadas sus cenizas en la cripta familiar. En el trayecto de Bellas Artes al cementerio y en el interior del mismo Panteón Francés, se multiplicaron las muestras de dolor y las multitudes, muy similares a las que 36 años atrás acompañaron a Pedro Infante en su sepelio. Una semana después, Mario Arturo Moreno Ivanova organizó un homenaje para su padre en el Estadio Azteca, que lució un lleno total en sus 95.000 localidades. La revista Época, en su edición del 26 de abril, publicó en su portada el retrato que en 1948 Rufino Tamayo realizó a Cantinflas, con el siguiente texto: se fue, y como quien dice, se queda. El último respiro de María Félix. María Félix murió sorpresivamente en su residencia de la Ciudad de México el 8 de abril de 2002, el mismo día en que cumplía 88 años. Según la información proporcionada, la doña murió mientras dormía. Su cuerpo fue transportado por la tarde de la colonia Polanco al Palacio de Bellas Artes, donde se le realizó un homenaje nacional. El cortejo fúnebre fue flanqueado por una escolta de motociclistas y gente del pueblo. Acompañó, vitoreó y aplaudió a una de sus actrices más queridas a su paso por las diferentes calles. El féretro de caoba, cubierto con la bandera nacional, permaneció durante 22 horas en el vestíbulo y el escenario del más importante recinto cultural de México, lugar hasta donde llegaron cientos de admiradores a rendirle tributo. El presidente Vicente Fox Quesada, el jefe de gobierno del Distrito Federal, Andrés Manuel López Obrador, realizaron una guardia conjunta ante el féretro. El mediodía del 9 de abril de Bellas Artes, el cortejo fúnebre partió hacia el Teatro Jorge Negrete, de la ANDA, donde se le realizó un breve homenaje. De ahí se enfiló hacia el Panteón Francés para que María Bonita fuera enterrada al lado de su hijo, Enrique Álvarez Félix, y de sus padres. Sin embargo, la polémica perseguiría hasta su sepulcro a la protagonista de Doña Diabla. La lectura de su testamento y la cesión universal de todos sus bienes a su chofer y asistente personal, Luis Martínez de Anda, de 28 años, provocó la exhumación de su cadáver a finales del mes de agosto, a petición de su hermano, Benjamín Félix, para que se le practicaran exámenes para descartar la posibilidad de un homicidio. Muchas historias se difundieron entonces sobre los restos de la actriz, desde aquella que aseguraba que se encontraba prácticamente intacta, hasta aquella que supuestamente provocó el terror de su hermano, de que la doña había sido enterrada desnuda y boca abajo, con signos evidentes de un rito satánico. Después de realizados los estudios respectivos, la autoridad judicial determinó que la muerte de María se había producido por una insuficiencia cardíaca, descartando cualquier indicio de violencia, y su joven heredero, ante la sorpresa e indignación de familiares y amigos, recibió hasta el último centavo de la cuantiosa herencia. A través de los últimos años, González de Anda ha vendido gran parte de las posesiones de la doña, joyas, vestidos, obras y arte, en subastas en Estados Unidos, donde actualmente radica, e incluso la famosa casa en la que María murió, en la calle de Hegel, de la colonia Polanco, fue vendida y reducida a escombros para construir en su lugar un enorme edificio de departamentos.
El último respiro de Roberto Gómez Bolaños. Roberto Gómez Bolaños, Chespirito, murió en su residencia particular en Cancún, Quintana Roo, el viernes 28 de noviembre de 2014, debido a una insuficiencia cardíaca. Tenía 85 años. Sus funerales dieron inicio en la Ciudad de México a las 13:30 horas del sábado 29 de noviembre, cuando el ataúd con sus restos llegó al aeropuerto. De ahí la carroza, escoltada por 11 motos y una patrulla, se dirigió a las instalaciones de Televisa San Ángel, donde se le realizó un homenaje en un foro acondicionado como sala de velación a las 20 horas, en la Plaza de las Estrellas, y ante la asistencia de 500 amigos, funcionarios y empleados de Televisa. Inició una misa de cuerpo presente que fue transmitida en vivo por el Canal 2. La viuda, Florinda Mesa, recibió el pésame de sus excompañeros, Edgar Vivar, el señor Barriga, Carlos Villagrán, Kiko. El domingo la ceremonia de despedida se programó en el Estadio Azteca, pese a la reiterada convocatoria realizada por Televisa a través de todos sus canales. La asistencia en las calles para despedir al creador del Chavo del Ocho y el Chapulín Colorado resultó escasa, y para sorpresa de muchos, la expectativa de agotar la capacidad del Coloso de Santa Úrsula no se pudo cumplir. Con un estadio medio lleno y tomas cerradas durante la transmisión por televisión, transcurrió el adiós a Chespirito, que tuvo como su momento más emotivo un coro de 200 niños, que vestidos como el Chapulín Colorado, entonaron la canción Gracias por Siempre. Finalmente, en una ceremonia estrictamente familiar, Chespirito fue enterrado en el Panteón Francés. El último respiro de Javier Solís. Es inevitable, las personas se mueren el día que les toca. Puede salir a la misma hora de siempre, o antes, o después. Puede tomar el camino habitual, o experimentar un recorrido distinto. Nada importa, si es su día. La muerte se vuelve un destino inaplazable. El 19 de abril de 1966, Blanca Estela Sáenz llegó a la clínica desprevenida de la muerte. El día anterior, a eso de las 7 de la noche, el médico le había dicho: señora Sáenz, Javier está mucho mejor, le quitaremos la sonda y pronto estará en casa. Pero ese día, cuando Blanca cruzó las puertas del hospital, el doctor ya había firmado el deceso de Javier Solís. Lo único que le dijo fue: lo siento, pero con el corazón no contábamos. Javier era una estrella, incluso cuando se hizo pública su hospitalización por unos cálculos en la vesícula mal cuidados. Los periodistas, cantantes y actores hacían filas para entrar a su habitación. Y como a todos los galanes, la fama siempre les tiene guardado un as bajo la manga. Apenas los periódicos titularon con su muerte, los rumores comenzaron a expandirse como huracanes. Murió al tomar un vaso de agua, aun cuando el médico se lo había prohibido. Murió por culpa de Julito Reyes, de Los Panchos, que lo puso a cantar una canción que fue presagio de su fallecimiento. Murió por hacer el amor en un estado crítico de salud. La verdad fue que murió de un infarto a los 34 años, luego de una corta pero inmortal carrera artística que lo consagró como el rey del bolero ranchero, la leyenda mexicana. Javier no era un niño común, su nombre de nacimiento fue Gabriel Siria Levario. Las dificultades económicas de sus padres lo hicieron dejar a Gabriel donde sus tíos Valentín Levario Plata y Ángela López Martínez, cuando él aún era muy pequeño. Javier siempre consideró a sus tíos como sus padres. Creció en Tacubaya, un pueblo que de a poco se lo fue tragando el crecimiento acelerado de la Ciudad de México. Fue a la escuela como todos los niños de su edad, pero al llegar a quinto de primaria, abandonó la escuela para hacerse cargo de algunos de los gastos del hogar, a la par que siguió jugando y creciendo en las calles destapadas de su pueblo. Tardaría muchos años en volverse cantante. Primero fue aprendiz de mecánico, luego cocinero, pastelero, cargador de canastas en el mercado, cotero, y finalmente encontró estabilidad en el oficio de carnicero. Mi ilusión más grande era ser boxeador profesional, contaba Javier en una entrevista realizada cerca de 1960. Alternaba el boxeo con la carnicería, pero una vez me abrieron una ceja y una oreja, y no quedé con ganas de volver a pelear. Luego volví a practicar, pero ya sin ganas de ser un profesional del ring. Cuando me tocó la suerte me volví cancionero. A Javier, la suerte se le apareció seguida, con una oportunidad que llevó a otra, y a otra. El que le abrió las puertas fue David Lara, el dueño de la carnicería donde trabajaba Javier. Lara era un jefe atípico, casi todo el tiempo estaba jubiloso y alegre. Él sabía los sueños de sus empleados, casi más que sus propias esposas. Una vez descubrió a Javier cantando mientras tajaba la carne. Lo observó con detenimiento algún tiempo, para creer el prodigio de voz que oía, y convencido de su talento, le pagó un curso de vocalización con el maestro Noé Quintero, quien había sido instructor de Pedro Infante.
Mi vocación artística se inició por hambre, contaba Javier en la entrevista mencionada. En la carnicería solo ganaba 17 pesos, y eso no me alcanzaba para nada. Comenzó a ir a la Plaza Garibaldi, sus amigos mariachis lo invitaban a cantar con ellos, y Javier comenzó a imitar a los grandes de la época, Pedro Infante y Jorge Negrete. Su suerte estaba apenas por comenzar. Su amigo Manuel Garay, un payaso de profesión que administraba el Teatro Salón Obrero, lo invitó a cantar en el teatro. Allí comenzó a conseguir audiencias que lo seguían a donde fuera a cantar. De allí pasó al cabaret del Otro Mundo, donde además de cancionero se desempeñaba como limpiador, mesero y hasta pacifista de las riñas entre borrachos. Su voz comenzó a ser elogiada en la Plaza Garibaldi, pues decían que tenía el tono medio entre el agudo de Pedro Infante y los altos de Negrete. Su voz, melódica y romántica, crecía en reconocimientos. Pronto pasó al Bar Azteca, un sitio de público más refinado. Para entonces, ya se había puesto como nombre artístico Javier Luquín. Una noche se fueron de fiesta al Azteca los integrantes de Los Panchos. Estando en pleno jolgorio, Javier comenzó a cantar. El trío se quedó atónito y lo invitó a cantar en exclusiva para ellos. El más sorprendido por la calidad de su voz fue Julito Reyes, quien lo llevó a las puertas de las disqueras. En 1956, Javier grabó su primer disco con Sony. Su carrera iba en ascenso, era aclamado incluso en los bares de Estados Unidos. Pedro Infante le había dicho a Don Noé que ese jovencito que lo imitaba tenía mucho talento. Por esa época Manuel Garay le había recomendado que se cambiara Luquín por Solís, pues en los círculos de mariachis lo bromeaban diciéndole el solista, ya que prefería cantar solo que acompañado. Su productor estuvo de acuerdo y Javier comenzó a firmar como Javier Solís. La fama por la música no le llegó sola. Pronto empezó a firmar contratos con productoras de cine y se volvió un galán de pantalla. Su bigote en forma de triángulo, sus labios pronunciados y su cabello igual de negro a sus ojos le dieron la fama de rompecorazones. En la vida de Javier hubo dos mujeres oficiales, Socorro González y Blanca Estela Sainz. Con cada una tuvo 2 hijos. En los días más graves de su enfermedad, ambas mujeres parecían junto a él, posando como la esposa oficial, pero quien tenía el título por entonces fue Estela, con quien vivía Javier, y quien lo acompañó hasta el último momento. Su popularidad iba en ascenso cuando su médico le descubrió unos cálculos en la vesícula, pero Javier se opuso a la operación. Acudió donde un médico poblano que le recetó un medicamento preparado por él. Javier se mejoró pronto y todo volvió a la normalidad. Sin embargo, por esos días había firmado un contrato para grabar la que fue su última película, Juan Pistolas, y en la que su personaje debía cabalgar todo el tiempo. En una de las escenas Javier alzó una pesada caja y sintió que algo se desprendía dentro de él. El martes 12 de abril de 1966, una ecografía mostró que los cálculos habían salido de la vesícula. Ese mismo día fue hospitalizado. Ya no importaba la cura. Pese a los buenos pronósticos de los médicos para sanar los cálculos, un infarto llegaría por sorpresa, el 19 de abril en la mañana. Ese día, Estela recibió las temidas palabras: "Lo siento, con el corazón no contábamos". Hoy, a más de 50 años de su muerte, Javier Solís sigue siendo el rey del bolero ranchero. Aún sus fans de pasadas y contemporáneas generaciones se reúnen a recordarlo y en la Plaza Garibaldi estalla con sus melodías. Su voz continúa sonando en los bares latinoamericanos, bajo la luz tenue de la medianoche, cuando los tragos llevan a recordar viejas historias de amor. En el otoño, cuando las hojas caigan, tendrá tu vida una nueva ilusión. En el invierno tendré el fuego de mi corazón. Te amaré toda la vida. Esta tristeza mía